Hola, buenas tardes. De Secretaría Académica, si me quieren ya dejar como hospedador, así comparto pantalla. Está muteada, doctora. ¿Cómo andan? Ahí está. Bien, ¿usted? Gracias, bien, todo bien. En realidad estaba hablando sola. Ah, ahí está. Que no me permitían compartir pantalla, pero ya está. Bueno, ¿cómo andan? Estamos con las dos comisiones, ¿no? Comisión 1 y comisión 2, sí, porque son muchos. Perfecto. Bien. Bueno, a ver. Bueno, vamos como les había adelantado, vamos a ver hoy un video de una audiencia de vista de causa. Vamos a hacer un mini repasito, igual supongo que ustedes ya el tema lo tienen. A ver, ahí se escucha, fíjense si se escucha y se ve bien. Ver se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha?
Me parece que hay que configurar. Si no se escucha, no nos sirve de nada. No, pero la otra vez creo que era el compartir pantalla, que ahí tenía que autorizar. Pero si sos anfitriona, podés compartir pantalla. Sí, sí, estoy compartiendo. Lo que tengo que ver es cómo compartir el audio de mi computadora y eso no sé si lo tengo que configurar desde mi computadora o desde el Zoom. No, 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 desde tu computadora. Bien, perfecto. Entonces, vamos a mi computadora. Hola, profesora Hola, ¿quién habla, Nicolás? Nicolás. Dime. Una pregunta. Los Sí, trabajos de contestación de demanda en un panorama medio general, sí. ¿estuvieron correctos o Sí, en realidad vamos a hacer una cosa. La comisión, vamos a hacer esto primero, porque la comisión uno ya tuvo la devolución de ah, los trabajos. Entonces, vamos a hacer, como están ahora las dos comisiones para ver el video, vamos a hacer esto y cuando terminemos, ahí los de la comisión uno ya si quieren se pueden ir y nos quedamos los de la comisión 2 y charlamos un poquito al respecto. ¿Eh? perfecto? Va, Gracias. de nada. Bueno, creo que es por acá. Perdonen, pero esto hasta que no tenía, no estoy adentro del Zoom, no sé por dónde lo tengo que hacer. ¿Alguien sabe? La otra vez me habían ayudado de qué lugar se autoriza privacidad. O sea, yo lo que tengo que permitir es el audio de la computadora. ¿No sabe ninguno? No, no me acuerdo bien. Cuando compartís pantalla, te aparecen distintas opciones, ¿o no? A ver, vuelvo. Volviendo al Zoom. Compartir sonido, acá está, sí, perfecto. Ahí está. Genial. Bárbaro. Bien. A ver, vamos a ver ahora entonces si se escucha. Ahora lo voy a poner acá, sí. Seguramente se le formule alguna pregunta después. Sí, Eh, ahí se Voy a escucha. aclararle dos o tres cuestiones que tienen que Perfecto. ver con sus circunstancias personales. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que yo cuando hablamos del tema de los procesos de conocimiento, les comenté que si bien el proceso de conocimiento que está regulado por el código nuestro, es el ordinario o el sumario, no habla de una audiencia de vista de causa, a través de la reglamentación de Justicia 2020, no sé si habrán tenido la oportunidad de leer el artículo que les dije que era de lectura obligatoria, me imagino que sí, porque aparte están con ese trabajo ahora. Lo que habíamos visto era que los mismos artículos del código permiten, habilitan a los jueces, en este momento a la corte para que lo organice, para que los jueces puedan convocar a una audiencia o hacer una producción de prueba en forma de audiencia de vista de causa y no solo escrito. Que no es lo mismo la audiencia de vista de causa que se da en un proceso de conocimiento civil que la que se da en un procedimiento laboral. En el procedimiento laboral, que ya está regulado en las normas de procesales laborales, la audiencia de vista de causa, culmina la audiencia de vista de causa y ya pasa el expediente a sentencia. En cambio, en la nuestra no, culmina y se da dentro de la etapa probatoria, pero no necesariamente tiene que haber terminado ni siquiera la apertura a prueba, porque a lo mejor todavía queda alguna prueba pendiente de producción. En sí, en la audiencia de vista de causa, lo que se pretende es que el juez pueda unificar la declaración de los testigos y de las partes, que sería la absolución de posiciones y la prueba testimonial, que la puedan unificar en el mismo acto de audiencia. Perdonen un segundito, ¿eh? No,
Perdón, ¿eh? Temas, esta la virtualidad, el trabajo remoto tiene estas cosas. Bueno, Profe, sí, decime. el artículo que usted mencionó recién es el de protocolo de gestión de prueba. Sí, sí. Ah, bien. Porque se acuerdan que yo había subido varios artículos vinculados con Justicia 2020, que son muchos documentos que recopiló la Corte, la Suprema Corte de Provincia, pero que aparte publiqué separado, en forma separada, otro sobre la prueba que habla de la prueba de la audiencia de vista de causa y y de la producción que se tiene que hacer, y además de la primera audiencia, que es donde se determinan los puntos controvertidos y demás. Que este es el que es más sustancial para el examen, digamos, más importante. A ver, ese es fundamental para el examen. Claro. Los otros aportan información importante, pero ese es fundamental. ¿Mm? Pero básicamente hay que saber ese. Claro, porque aparte ese también, yo lo que les recomendé la lectura para el trabajo que tenían que hacer. Claro, sí, 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 sí. Porque ahí iban a encontrar muchas cosas vinculadas con las facultades de los jueces que están relacionadas con la escuela activista judicial. Que entre Bien. paréntesis les digo, ahí después confírmenme si quedaron los trabajos como para presentar el sábado 3, porque yo les había puesto una fecha y no sé por qué no quedó bien configurado. Entonces, bueno, como que después la cambié. Fíjense si quedó para el sábado 3, si no me avisan y la prorrogo. ¿Está? Sí, Que sí, eso ayer a la noche apareció sábado 3 finalmente. Bien, ¿en qué comisión? En la comisión número 1. No sé si Bien, en la en comisión la otra. 2, perfecto. Sofía, no me acuerdo, Sofía, creo que sos de la 2, ¿no? Sí, profe, ahí en la 2 Sí, recién lo entregué y estaba perfecto. para el sábado también. Listo, listo. Yo no quiero nada, nada con demasiada rigurosidad formal. Lo que quiero es que ustedes tengan manejo de código y entiendan cómo se genera, cuáles son los artículos, cuáles son los importantes, cómo es el tema de la prueba, eh, qué facultades tiene el juez, cuándo el juez investiga. Entonces, para eso, lo que tienen que hacer es leer los artículos, relacionar y ahí decir, uy, esto es una facultad del juez que hace al activismo judicial. Esto, no, si lo están castigando a la parte que no generó una producción de prueba, o se está hablando de la carga de la prueba, ¿qué es? ¿Estamos hablando de activismo o estamos hablando de garantismo? ¿Por qué? Porque en nuestro código se mezclan los dos, las dos escuelas. Bueno, volviendo a este tema entonces. En este proceso, que es un proceso sumario Buen de día. daño. Buen día, Disculpe que le interrumpa. no hay problema. Una consulta justo sobre lo que acaba de comentar. Redactando el trabajo práctico, bueno, eso, me parece que hay mucha información para decir. Muchísima. Son un montón de artículos, son como 120 artículos que hablan sobre la prueba. Yo lo que estamos haciendo es hacer una selección de los artículos, más o menos en el sentido de lo que acaba de decir. ¿Está bien? Exacto. Estás Plantear los boca abajo, 120. Sebastián, te aviso. ¿Cómo? Que estás boca abajo, con la cámara al revés. Tengo un error con la... Con la, Igual la- no pasa nada. no sé cómo- Sí, sí, eh, sí. No, en realidad no es la idea que ustedes mencionen todos los artículos, que den algunos ejemplos. Que den algunos Perfecto. ejemplos, que den 3 ejemplos de cada uno, ejemplos que sean importantes, que les parezcan que respondan a una escuela u otra. Porque esa es la manera que ustedes, o sea, yo lo que quiero que ustedes logren es empezar a tener manejo de código, que es fundamental, porque es la única manera de aprender los temas, y además que interpreten lo teórico que nosotros vimos de esto. ¿Entienden? Que lo interpreten en la práctica, porque ustedes vieron en la primera parte el activismo judicial y el garantismo. Perfecto, son 2 teorías divinas. ¿Y cómo se genera esto en la práctica? Entonces, lo que a mí me importa es eso. Entonces, no importa si son 3 o son 5, pero no quiero que hablen de 120 artículos, ni mucho menos. ¿Está? Perfecto. Gracias por la Bien. aclaración. No, por favor. Bueno, entonces, en este proceso se dio, acá la situación fue una persona, que es la actora, que
ingresa dentro de un balcón a un espacio que ella dice que creía que era, o sea, es un balcón terraza grande. Y hay una puerta, como si fuera una puerta de esas de donde están los servicios de gas, así, esas puertas que están como si fuera a 10 centímetros del piso y que tendrán una altura no mayor a 1 metro. En realidad esa puerta está hecha contra, contra la pared que daría al vacío, digamos, ¿no? Por la cual uno puede asomarse desde la terraza, desde el balcón. O sea, es un balcón terraza grande, como si fuera un patio. Podría mirar a la calle. Lo que está abajo, contra la pared, es una marquesina de un negocio de abajo. Entonces esa puerta está hecha desde la construcción del edificio para que la gente especializada pueda entrar a la marquesina para cambiar las luces, para arreglar, para lo que sea. Se imaginan que es algo muy específico, es peligroso porque hay que saber ingresar y cómo manejarse. Bueno, la inquilina del departamento, ¿qué hace? Ella dice que ella pensó que era una baulera, porque claro, si uno abre así y ve que para abajo hay un espacio, pero es el espacio para que camine el técnico que tenga que cambiar las luces o arreglar la baulera, no es baulera, la marquesina desde adentro. Entonces ella ingresa cosas ahí adentro. Y obviamente eso no está preparado para soportar peso, se rompe y cae a la calle. Entonces le hace un juicio al consorcio y al dueño del departamento de daños y perjuicios. Acá, según ustedes que estén viendo de obligaciones, sé que muchos rindieron contratos, así que con obligaciones me imagino que andarán bien. Acá hay una cuestión de responsabilidad que hay que ver si es la responsabilidad objetiva que pueda tener el dueño de la cosa, o el consorcio, o el propietario, o el que tiene la guarda, que sería el inquilino, y si hay una ruptura del nexo causal que se da por la culpa de la víctima, porque si ella realiza una maniobra riesgosa, eso no es una baulera, es una marquesina, no es para guardar cosas, es para un paso de tránsito de una persona experta. Entonces, bueno, digamos que la defensa era, lo que ella quiere probar son los daños que sufre, y lo que queremos probar, los que estamos por los demandados, es la ruptura del nexo causal, alegando que justamente hubo culpa de la víctima, que actuó con absoluta negligencia, realizando un acto que no estaba permitido y que eso le generó, eso lo puso en riesgo y por lo tanto se cayó, no teniendo que ser responsable de los demandados. En la contestación de la demanda, cada parte argumenta de más. Que entre paréntesis les voy tirando algunos datos de las contestaciones de demanda que hicieron. La negativa de los hechos, 354, es fundamental. Porque si yo no niego expresamente uno por uno cada uno de los hechos alegados por el actor, el juez lo puede tener por reconocidos. Si yo no niego expresa y categóricamente cada uno de los documentos agregados por el actor, el juez los tendrá por reconocidos. Ahí hubo fallas. O sea, les voy adelantando. Ahí hubo fallas. Es muy importante, por eso les damos una contestación de demanda, porque además de tener la forma de la demanda, tienen que tener bien presente qué dice el 354. Bueno, esta es la audiencia de vista de causa. Se hizo la audiencia preliminar, que es la que también hablaba el artículo que les mencioné de la Corte. En la audiencia preliminar no hubo opción de arreglo, tampoco lo había habido en la mediación, hubo alguna oferta pero no se aceptó. Y en la audiencia preliminar, ¿qué se hizo? Se determinaron cuáles eran los puntos controvertidos, esos puntos controvertidos, cuáles eran los medios de prueba necesarios para producción, y se fijó la audiencia de vista de causa. Desde la audiencia preliminar hasta la audiencia de vista de causa, lo que fuimos haciendo a las partes fue producir la prueba informativa, que se libran los oficios de las reparticiones para requerir informes o que se pidan sobre validez o autenticidad de ciertos documentos, etcétera, etcétera, y las pruebas periciales. Y además el reconocimiento judicial, porque el juez fue al lugar y estuvo y vio la puertita esta que daba la marquesina, que según la actora era
la baulera. ¿Mm? ¿Está claro? Les explico esto para que ustedes puedan entender mejor. Acá ya comienza a declarar una testigo, que es una médica. La médica había hecho un informe sobre el estado en el que se encontraba la señora y las dolencias que tenía. Pero dentro de los antecedentes dice que la señora tiene fibromialgia. No sé si ustedes saben, la fibromialgia es una enfermedad que genera muchos dolores y muchas insuficiencias físicas que son similares a las que ella alegaba que habían sido generadas por la caída. Entonces, como surge ahí entre sus antecedentes, cuando contestamos la demanda, lo que planteamos es que esas dolencias que ella expresaba eran previas, eran existentes, no eran generadas por la caída. Porque por más que yo estoy pidiendo el rechazo de la demanda, porque digo que es culpa de la víctima, si llegaran circunstancialmente a condenar igualmente a mi cliente, lo que tengo que hacer es tratar de compensar la enormidad de los gastos que está pidiendo, de la indemnización que está pidiendo, que excede realmente la lógica. Entonces, si ella está pidiendo daño físico y está hablando de las dolencias que tiene, pero esas dolencias ella ya las tenía antes por otra enfermedad, eso que le va a quitar peso a lo que sería el daño emergente que ella está pidiendo. ¿Me van entendiendo? ¿Van siguiendo el tema? Porque como están todos muy desparejos en lo que es el derecho civil, por eso lo explico como para tratar que todos lo interpreten. ¿Vamos claros? Bien. Sí, profe, se entiende. Genial. Entonces, cuando ella hace esto, este testigo había sido presentado por la actora y fue ofrecido por la parte demandada. Bueno, acá como ven, ustedes están viendo la imagen, ¿no es cierto? Acá hay bueno, este es el juez con el secretario. Como verán, por supuesto, está grabada la audiencia. Esta es la testigo que está acá sentada. Esta es la abogada de la parte actora. Y los tres que estamos acá somos los abogados de los tres codemandados, que es el consorcio, el locador, que era un adquirente por boleto, y el titular registral del inmueble. Y además la compañía de seguro, que es el mismo abogado del consorcio. Bien, y esta es la testigo, que es la médica. Cuando inicia la audiencia el juez, ahí ya se menciona cuál era la carátula, y empieza a leerle al testigo los artículos que hablan sobre las generales de la ley. Así que vamos a empezar a escuchar, y ahí cualquier cosa me interrumpen si necesitan hacer alguna consulta. Seguramente se le formule alguna pregunta después. Advertirle 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con sus circunstancias personales y particulares. La primera es señalarle que a partir de que usted preste juramento está bajo juramento de ley. Ahora le voy a leer el 275 del Código Penal, hacerle saber la punibilidad del acto para el delito falso testimonio. Y en segundo acto le voy a preguntar o formular unas preguntas que tienen que ver con circunstancias personales suyas. Si en alguna encuadra o tipifica, me avisa, ¿sí? El Código Penal establece, para el delito falso testimonio, dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación que haga ante la autoridad pública. ¿Lo comprendió? Sí. Bien. Si los colegas no tienen objeción, formulo interrogatorio preliminar del 439. Y necesito, antes de comenzar, que me manifieste si presta juramento, si es verdad. Sí, presto juramento. Bien. Necesito que me diga su nombre completo, edad, estado civil. Dale, Jacquelina Grisel Torres, estado civil soltera, 43 años. Profesión y domicilio actual, por favor. Especialista en cirugía plástica y en medicina legal. Y Chaco 184. ¿Es pariente por consanguinidad o afinidad alguna de las partes? Y en esto le pregunto, ¿sabe usted quiénes son las partes? Conozco solo una parte y no soy pariente. Bien. A Marina, Alejandra o Alexandra Becalligi, ¿la conoce? Sí. A Arturo Ricardo Ferrara. No. A la señora Becalligi, ¿desde cuándo y dónde la conoce? ¿O en razón de qué?
No, la conozco hace muchos años como paciente mía Ujú. de la parte de estética, digamos. Bien. Y, pero no, exactamente no sé hace cuántos años, pero probablemente pueden ser 7 años. Bien. ¿Tiene contrato o frecuente con ella? ¿Actual? ¿En el pasado? No, no, tal vez una vez anualmente. ¿Es amiga íntima de la No, señora no, Becca Gigi? ¿Enemiga? no, ¿Es dependiente, acreedora o deudora no. de la señora Becca Gigi? Bien. Con relación al consorcio de edificio Torre Palacio Belgrano, cito en... Pero esta no es la dirección, acá no lo tengo, no es Luro. ¿Es calle Belgrano a la altura, doctor Ambos? 2500. ¿Conoce el edificio? ¿Ha ido alguna vez? ¿Ha visitado al actor ahí? No, No. ¿Al señor Daniel Ernesto Schulz lo ubica? no, ¿Diamantino Márquez o alguno de sus herederos? no, ¿Con QBE Seguros tiene algún tipo de relación con una aseguradora? Si No. la conoce, si no la conoce. no. Bien. ¿Hay alguna circunstancia que usted considere que le impide prestar declaración testimonial hoy acá? No. No. Bien. Le voy a exhibir un documento para las partes de constancia para el acta. Es el documento de fojas 20 a 25, en teoría emanado de la testigo. Se lo voy a exhibir para que lo reconozca. Le voy a mostrar esto, usted lo ve, me avisa, me dice cuando lo observe en forma integral, si lo confeccionó y si la firma es suya, por favor. Bueno, ¿Sí? Ahí, como ustedes podrán ver, todo lo que se le preguntó son las generales de la ley, que se las pregunta el juez personalmente, sí, lo cual no es común, porque normalmente las audiencias las toman los empleados. Por eso yo les decía, ahora se ha evolucionado mucho porque ya el juez para tomar esta audiencia tiene que estar muy metido en el tema, habiendo estudiado toda la demanda, las contestaciones y demás. Y él tiene una participación directa con el testigo que no es lo mismo que estar leyendo la declaración de otro. O sea Esto es que este es un claro caso de activismo, ¿no? exactamente, exactamente, por supuesto. Este es un caso de testigo de reconocimiento porque se presentó el informe médico donde ella habla de las dolencias de ella, pero además yo la ofrecí como testigo también, no de reconocimiento de un documento, sino como testigo presencial para hacerle preguntas al respecto. Entonces van a ver, porque puede ocurrir, ustedes se acuerdan, o no sé si lo vieron, que un testigo puede ser ofrecido por una parte, pero la otra puede repreguntar. En este caso, las dos partes lo ofrecimos. Porque si la parte actora lo ofrece el testigo y después decide desistir, salvo que el juez diga, no, yo considero que es importante y la cite, de acuerdo al activismo judicial, el garantismo no lo permitiría, pero si pasara eso, declara y ahí sí se le puede preguntar. Pero si desiste y el juez no dice que se tiene que presentar, yo también me quedo sin el testigo y no le puedo repreguntar. Pero si yo lo ofrecí, como es un testigo mío, por más que la actora desista, yo lo puedo hacer comparecer. ¿Está claro? Entonces, por eso lo hicimos de las dos maneras. Ahí continuamos. sí. El contenido está hecho por usted, lo Sí. recuerda haberlo hecho. Sí. ¿Recuerda qué fecha lo hizo? No, pero hace varios años, sí. Bien. Dejo constancia entonces, la testigo reconoce fojas 20 a 25, documento incorporado, señala que es de puño y letra la firma, el contenido es realizado por ella. Doctora, si quiere formular una pregunta más, en función de eso, yo por lo menos con el objeto de su ofrecimiento estoy, si no ya... No es necesario. Gracias. Bien. Doctora, usted ofreció a la testigo Sí. también, si quiere formular una pregunta, le Sí. pido a la testigo siempre que mire para adelante, ¿sí? Bien. Bien, en base al informe que presenta... Doctora, acerca el micrófono, por favor, Sí. le pido, si no me molesta. No, por favor. Ahí está bien. En base al informe que presenta la doctora, quería preguntarle qué documentación tuvo a la vista para informar los antecedentes clínicos de la señora Becca Gigi, según surge exactamente a fojas 21 del informe. Le voy a exhibir fojas 21 a la testigo, ¿sí? Sería Sí, bueno, en este momento no puedo decir dónde, pero digamos, eso es una transcripción
de constancias que la paciente tuvo en ese momento. O sea, son constancias que se me presentó y las transcribí directamente. Bien. Bien. Presten atención, no sé si ya lo hicieron cuando hice la primera pregunta, a la manera en que se hacen las preguntas. Acuérdense la diferencia entre la prueba testimonial y la absolución de posiciones. La prueba testimonial no se puede sugerir la respuesta. No puedo preguntar de forma tal que la respuesta sea sí o no. La pregunta tiene que ser para que diga el testigo y sabe y le consta de dónde salió esa información. ¿Qué documentación tuvo a la vista? ¿Cómo tomó conocimiento que la señora tenía esta enfermedad? Si fuera la parte, que eso vamos a ver cuando veamos la absolución, ahí la pregunta sería perdón, el primero para que diga si sabe y le consta. Y para la absolución de posiciones es para que jure como es cierto que usted sufre desde tal fecha tal enfermedad. Ahí la respuesta es si es cierto o no, no es cierto. En una se da una afirmación y en la otra una pregunta que nos sugiere la respuesta. Presten atención, porque es importante marcar la diferencia, que conozcan la diferencia. Ahí dentro de la transcripción que usted hace, menciona que la señora Becashishi sufría o presentaba fibromialgia. Sí. Lo cual, según certifica el doctor Pellegrino, dice acá, la señora sufría una afectación corporal total, manifestaciones cérvico-dorsales lumbares, gonalgia, diarrea, poliartralgias. ¿Qué significa eso? ¿Y pudo usted constatarlo? Bueno, por eso te digo, acá, si yo copié esto es porque estaba escrito, digamos, de una constancia de Pellegrina. De todos modos, yo a la paciente, como la conocía de tiempo atrás, el tema de la fibromialgia, yo ya sabía que ella presentaba. ¿Recordás desde que más o menos en qué tiempo para atrás, a la fecha del hecho? Y yo desde que la conozco, que te digo más o menos 6, 7 años atrás, ella ya tenía dolores por la fibromialgia. Pero, digamos, yo nunca la traté, por nada, está claro. ni diagnostiqué yo esa enfermedad. Está claro. Pero si lo anoté acá es porque claramente había un certificado que constaba esto. Cérvico-dorso-lumbares, gonalgia, o sea, eso significa dolor de rodilla, poliartralgias, dolores de varios tipos de articulaciones, tanto de toda la parte de la columna. Si esa es la pregunta. En su conocimiento, pero me atrevo a formular esta pregunta, ¿esos dolores físicos o de articulaciones tienen que ver con la fibromialgia o pueden no tener relación? Puede tener, Claro, sí. Acá en este informe habla como que es un certificado del 2012 y refiere al 01 del 11. No sé si se está refiriendo al 1 de noviembre o... Sí. ¿Vieron cómo el juez preguntó? O sea, el juez preguntó para aclarar lo que estaba diciendo la doctora. Entonces, ahí estamos viendo también el activismo. Y en realidad esto está dentro de las facultades instructorias que tiene el juez, según el artículo 36 del Código de Procedimiento. O sea que aunque no tuviéramos una audiencia de vista de causa, si el juez hubiera estado presente en todas las audiencias que se han tomado siempre, hubiera podido preguntar. Fíjense la diferencia entre lo que es la oralidad y el sistema escriturario, porque acá la oralidad nos está mostrando que si bien los actos igual se hacen por escrito, la gran mayoría de los actos procesales, existe una inmediatez entre el juez y las partes y los sucesos. Seguimos. Téngalo tranquilo, si lo puede ver. Supongo, claro, ¿no? Que debe ser de noviembre del 2012, que sería sí, la fecha. Exacto, de ese certificado es este. Bien, y cuando manifiesta afectación corporal total, ¿a qué se refiere? Bueno, esto es lo que estaba escrito. Sí. Pero ¿cómo lo interpreta usted como médica? General, un malestar de todo el cuerpo en general. Bien. También surge de acá que el doctor Pellegrina le habría indicado, por este motivo, una desafectación laboral en forma definitiva en noviembre del 2012. Tampoco recuerda haber visto eso.
si lo escribí es porque lo vi. Bien. ¿Y qué significa desafectación laboral en forma definitiva? Desde el aspecto médico que usted está explicando, relacionándolo con la Y fibromialgia. una incapacidad laboral, claramente. Una Bien. incapacidad laboral. No encontré en su informe, pero a lo mejor usted lo recuerda o lo sabe, ya que era de alguna manera paciente suyo la señora Becashishi. ¿Sabe cuánto pesaba al momento del accidente? No, aproximadamente. No, desconozco. No, Y porque- cuando le hizo el informe, yo no lo encontré, pero a lo mejor está o... No tengo esos parámetros. No. Bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, Perdón que no tengo la cámara encendida, pero tengo mala conexión y es mi gran problema. no te preocupes. Me quedé pensando en una cuestión, porque hace un momento la testigo, digamos, no recuerdo puntualmente cuál era la pregunta que le habían hecho, pero ella decía algo así como, bueno, pero si lo escribí en este informe es porque tenía alguna, digamos, una fuente, un lugar de donde sacar esa información. No tener, digamos, en concreto esa fuente y del por qué transcribió esa información, ¿no puede ser contraproducente para ella? Se supone que debería tener todo más en claro, pienso, a priori, digo. ¿Vos decís si podría ser contraproducente para la testigo o para la parte? Y diría que para la parte, no sé si para el testigo, pero Y no estoy muy segura. sí, para la parte sí. Lo que pasa es que, bueno, acá también ven un ejemplo con esto que vos me estás preguntando de lo que sería la adquisición procesal. Esta prueba, esta testigo, este informe que presentó la actora, tal vez le está jugando en contra. Porque dentro del deber de investigación, el juez mismo también estaba consultando, no solamente porque en mi caso yo lo planteé como testigo, lo propuse también como testigo, y me basé de ese informe, que encontré ahí un pequeño indicio donde hablaba de eso. Ahí está surgiendo a lo mejor justamente que los daños físicos que ella tiene eran preexistentes, por lo cual podría estar quitándole peso a el daño que ella está pidiendo, a la indemnización que está pidiendo por el daño físico, si es que fuera condenado los demandados, ¿no? Como esto fue adquirido por el proceso, ya la prueba una vez que se produce es indivisible. Ya está. Forma parte, es el camino hacia la verdad en el cual va dirigido el proceso. Entonces, tal vez sí le juegan contra. No el hecho de que ella diga que no tenga la fuente, porque ella tampoco, salvo que tenga autorización expresa, no puede ir con documentos previos. Y de hecho no sabe para qué la citan. La citan como testigo, tiene la obligación de comparecer, comparece y cuando comparece le hacen estas preguntas y bueno, ella dice lo que se acuerda y lo que no, pero aclara que si ella lo puso es porque ella lo leyó. Y si lo leyó, lo que leyó fue un informe técnico. No sé si con eso contesto tu inquietud. Sí, me quedo más que nada con esto de que, bueno, la testigo no sabe puntualmente para qué la citan, entonces no podría llevar ningún documento. O sea, me quedo con eso que es lo que más me, digamos, aclara la idea. Pero sí esto Claro. de pensar que, digamos, la prueba, una vez ya producida, digamos, la prueba testimonial, queda también a valoración del juez, entonces. Y lo que sería Exacto. ahí, cómo analizarlo. Bien. Exactamente. Así es. Bien, seguimos con otra parte. Necesariamente vinculadas. ¿Consideran que es prudente que se quede? Necesariamente vinculadas. Bueno, quería adelantar un poquito más, pero no, Bien. que era algo importante. Suficiente, doctor. Bien. Doctora, si quiere formular una pregunta más en relación a lo Agregar indagado. solo una cuestión. Le pido por favor, sí. Solo una cuestión que se preguntaba sobre el peso la señora. En todos los años que la conoció, ¿la vio con algún sobrepeso o la señora se mantenía bien físicamente? No, bien físicamente. Siempre tuvo tal vez alguna pequeña variación, pero en realidad no, físicamente siempre muy bien. Creo que era deportista incluso. Bien. No, nada más. Bien. A los colegas les pregunto, ¿hace falta retener a la testigo? ¿Consideran que es prudente que se quede para prestar declaración? Señalaba porque hoy mencionó a primera hora que tenía turnos que atender, por eso les consulto. No, de mi parte no sé. Por ley usted los tendría que doctores. quedar hasta que termine todas las declaraciones, pero salvo que le eximan. Ven que se tendría que quedar, porque claro, la audiencia es una unidad, entonces
Por eso manifiesta eso. ¿Ahora va a hacer uso de esta, ahora va a hacer uso de esta grabación en la facultad? Ah. Usted tuvo que formular alguna pregunta digo, para que sus alumnos lo vean. Esto... Tuvo que improvisar, lo cual es muy bueno. Y es más, Tuve estoy que grabando improvisar. esto que estoy diciendo. Sí. Bien. Buen día. Si no hay oposición de los colegas, las partes, su señoría, voy a hacer uso de la facultad. Caballero, ¿cómo le va? Buen día. Tome asiento, por favor. Póngase cómoda, lo roto para que esté cerca del micrófono. Con micrófono y todo, mire que yo la agarro. No son sillas cómodas para que... Mire que el apellido se fijó en la... Bueno, ahí el testigo que se hace el gracioso, pero está bastante nervioso, que se pone mirándonos a nosotros. Ese es otro punto que les quería marcar, que ya lo había señalado el juez a la primer testigo. Los testigos no pueden mirar a las partes ni a los abogados. Nosotros no nos dirigimos directamente. Ese es el rigorismo. Si bien acá, como verán, yo pregunté y no es que el juez lo volvió a formular, sino que se tomó mi pregunta, pero ellos no pueden mirarnos a nosotros. ¿Por qué es esto? Porque hay que evitar, o sea, uno a través de un gesto está mostrando una satisfacción o una incomodidad o una oposición a lo que el otro pueda estar diciendo, entonces no tiene que haber ningún tipo de alerta. Pero bueno, ahora igual vamos a pasar a otro tema, a otra parte de la audiencia, porque toda es muy larga y no tiene sentido. Pero bueno, este es uno de los testigos. Vieron que fue gracioso ahí, porque yo le había pedido si me lo podían entregar y pedí autorización para poder pasarlo en la facultad. Porque la verdad que me parece muy interesante esto, para que ustedes presencien lo que es una audiencia de vista de causa. Bueno, a ver, 39. Bueno, lo dejo acá. Ah, sí. Creo que ahí se... Sí. Doctor, si le Doctor parece, Mailán, sí. arrancamos sin boche. Sí, yo, mira, no les molesta si suspendo un poquito la grabación. Ningún problema. Por favor. Bueno. Luego un corte intermedio, continuamos con la prueba oral a desarrollarse en el caso de la prueba confesional. Ahora sí, doctora. Ah, bien. Gracias. Ahora vamos a ver la absolución de posiciones o prueba confesional. Van a declarar Ahora sí. los actores, ¿Cómo le va? que es la pareja. Y presten atención a la manera en que se formulan las preguntas y que se responde y cómo a veces la soberbia, a veces no, siempre, juega en contra. Le agradezco. Suyo. Bueno. ¿Cómo le va? Bien. ¿Sabe que vino? Sí, a contestar. Se le va a formular una serie de preguntas o afirmaciones a las cuales usted va a tener que señalar si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Esta prueba es ofrecida por la parte contraria. ¿Sí? Recuerde siempre mirarme de frente, contestar. Si necesita algún tipo de aclaración, me lo pide, o si no entiende la posición, me sugiere que se lo aclare o pida una aclaración. ¿Sí? ¿Lo comprendió? Tengo que responder por sí o por no. Por sí o por no, solamente porque no es prueba esta a su favor, es prueba en su contra. ¿Sí? Esta prueba no la pide usted, la piden las contrarias. Sí. ¿Sí? En relación al relato de los hechos, digamos, su descargo está en la demanda. Entonces lo aclaro. Pero pregunta. ¿Escucharon Profe, la perdón, Sí. te hago una consulta, pues me re Decime. perdí. ¿Quién es el que está Este es respondiendo? uno de los actores. Son dos Ah, actores, es la mujer y es el que era su pareja, que en realidad había alquilado, él fue el inquilino de la casa, bien. ¿Y para vivir vos con estabas ella. con los demandados o no? Estoy por los demandados, sí. Bien, ahora entendí. Porque pensaba que era una mujer la actora y eso me mezcló. Claro, no, son dos, son dos. Está bien. Profe, Ahí, viste que, o volvieron todos dos, cuando arranca que el juez le dice, esta no es una prueba a su favor, esta es una prueba en su contra, porque fue pedida por la contraparte. O sea, esta prueba nosotros pedimos, los demandados pedimos que él absuelva posiciones. La oportunidad, o sea, ahora voy a retroceder un poquito para que lo vuelvan a escuchar, la oportunidad de las partes de expedirse la tienen en la demanda.
y en la contestación y de contar lo que quieren contar. Acá es una prueba a pedido de la contraria. Eso es muy ilustrativo lo que está diciendo el juez. Doctora, una preguntita. ¿Es habitual que se manifieste eso, que es una prueba en su contra? Me llamó la atención que dijera eso. En realidad, a ver, lo habitual, no sé si es habitual, porque normalmente, como les digo, lo habitual era que tomara un empleado estas audiencias, no el juez. Pero como él está diciendo, ¿usted sabe para qué fue citado? Entonces dice, sí, tengo que contestar, sí o no. Bueno, pero esto es una prueba en su contra, como diciendo, usted o sea, le está alertando que no es que es un lugar donde él va a contar lo que quiere contar. Él va a contestar lo que la contraparte quiere que conteste. Entonces, por eso se dice que es una prueba en contra. No es que yo pido una audiencia para contarle. ¿Cómo? Es una muestra de activismo también, digamos, mayor lo que hizo el juez ahí. En el sentido Sí, de en realidad sí, no sé si llega a ser de activismo, porque el activismo la finalidad es la búsqueda de la verdad, y esto no, en cuanto a la fue participación fue una después, cosa coloquial, claro, pero sí van a ver a ustedes ahora cuál es la participación del juez. Ustedes piensan que la absolución de posiciones somos las partes las que presentamos las posiciones. ¿Quién es la contraparte? De que declara, que somos los que ofrecemos la prueba, que es lo que le dice, ojo, esto es una prueba en su contra. Ahora, independientemente de eso, si el juez empieza a participar y empieza él a pedir aclaraciones de lo que está diciendo, ahí sí hablaríamos de activismo judicial. Esto otro no, porque esto es una cuestión formal, es lo que le está diciendo de, mire, yo lo que le aviso es que usted acá está citado no para venirme a contar lo que usted quiera, para contestar lo que la contraparte le está pidiendo, es una prueba de los otros, no suya. Eso es lo que él quiso aclararle, porque como lo vio con una actitud que pensó que era su momento de despedirse. Listo, le damos continuidad. Si puede ser un poquito más recto mirando al frente, le agradezco. Suyo. Bueno, ¿cómo le va? Bien. ¿Sabe que vino? Sí, contestar. Se le va a formular una serie de preguntas o afirmaciones a las cuales usted va a tener que señalar si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Esta prueba es ofrecida por la parte contraria. ¿Sí? Recuerde siempre mirarme de frente, contestar. Si necesita algún tipo de aclaración, me lo pide, o si no entiende la posición, me sugiere que se lo aclare o pida una aclaración. ¿Sí? ¿Lo comprendió? Tengo que responder por sí o por no. Por sí o por no, solamente porque no es prueba esta a su favor, es prueba en su contra. ¿Sí? Esta prueba no la pide usted, la piden las contrarias. Sí. ¿Sí? En relación al relato de los hechos, digamos, su descargo está en la demanda. Entonces lo aclaro. Pero pregúnteme, ¿qué me quiere preguntar antes de...? Antes de decir sí o no, si se puede hacer algún tipo de aclaración o posteriormente al sí. Sí, algún tipo de aclaración se puede formular, breve, sintética y, digamos, para contribuir. ¿Sí? Bueno, doy comienzo entonces. Ya fue obviamente identificado el absolvente. En el orden que desarrollamos la prueba confesional será primero el doctor Meylan, que independientemente de haber acompañado ya el pliego, propuso y le es admitido formular las posiciones de manera in voce. Y en segundo término, el de la doctora Pereira, pliego que también se encuentra presentado en tiempo y forma. Doctor Meylan, si quiere comenzar, usted siempre me mira a mí. Para que jure como cierto que usted fue locatario de un inmueble de calle Belgrano 2530 de Mar del Plata desde el año 2015. ¿Sí me puedo contestar si eso es cierto o no es cierto? Sí. Doctor. Para que jure como cierto que la señora Becascilli, actora en este expediente o coactora, fue empleada suya en relación de dependencia. ¿Me puede responder, por favor? No sé en qué momento me está haciendo la pregunta. En algún momento fue, doctor, déjeme, sí. ¿En algún momento desde que la conoce fue empleada suya o estuvo bajo relación de dependencia? Sí. ¿En qué periodo? No me acuerdo. No en el momento del... No en el momento del accidente. No. ¿Con posterioridad o durante el momento? No. Antes. Doctor. Para que jure como cierto que
con anterioridad al accidente la actora, es de su conocimiento que la actora padecía de fibromialgia. Si me puede contestar, si lo sabe. A ver si me repite la pregunta. Doctor, por favor. Para que jure como cierto que usted sabía que con anterioridad al accidente la actora, la señora Becca Gigi, padecía de fibromialgia. No. Para que jure como cierto que la extinción de la relación laboral antes reconocida lo fue con motivo de su incapacidad para continuar en sus tareas. ¿Me repite la pregunta? Por favor, doctor, si puede repetirla. Para que jure como cierto que la extinción de la relación laboral que antes reconociera lo fue con motivo de la incapacidad de la señora Becca Gigi para continuar con sus tareas laborales. No. ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto. No es cierto que ese fue el motivo. Bien. Para que jure como cierto que usted sabía que la marquesina del departamento por usted alquilado no era apta para depósito de muebles ni de ningún otro elemento. ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? Por favor, doctor. Para que jure como cierto que usted sabía. Escuchen bien la pregunta, a ver si encuentran algo que no es correcto en su formulación. Sabía que, para que jure como cierto que la extinción de la relación es la que sigue, laboral no esta. antes reconocida lo fue con motivo de su incapacidad para continuar en sus tareas. ¿Me repite la pregunta? Por favor, doctor, si puede repetirla. Para que jure como... Bueno, no puedo, quiero adelantar Para que un jure como- poquito y no puedo. Me vas del 43 a 43:50. Bueno, era para que jure como es cierto, a ver, Sabía que usted sabía que la marquesina del departamento por usted alquilado no era apta para depósito de muebles ni de ningún otro elemento. ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? Por Para, favor, doctor. para que jure como cierto que usted sabía que la marquesina obrante en el edificio donde usted alquilara el inmueble no era apta para el guardado o depósito de muebles y o elementos. ¿encuentran algo? ¿Les sorprende algo? ¿Les parece? ¿Se dan cuenta qué es lo que no estaría bien formulado como posición? ¿O podría dar lugar a confusión si está bien o no formulado? Yo tengo una duda. Sí, decime, Lucio. ¿Él era el inquilino o la...? Él era el inquilino, él alquila para vivir con ella. Lo que argumentan es que a partir del accidente eso generó tantos problemas que se terminaron separando y se queda ella. Pero en realidad él alquila, pero vive ella con los hijos. Bueno, él ahí pregunta en afirmativo, pero lo que le dice es, para que jure como es cierto que usted sabía que la marquesina no era apta para depósito. Las afirmaciones tienen que ser en afirmativas, como dice su nombre, no en negativa. Acá puede dar un lugar a confusión. Entonces, en realidad lo ideal hubiera sido preguntar todo en afirmativo. Para que usted sabía, para que jure como es cierto que usted sabía
que la marquesina tenía una función distinta a la de Baulera, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí eso era lo que quería ver si alguno se daba cuenta por el tema de la negativa, que no puede estar en la afirmación. No, y pido hacer una aclaración. Acláreme, por favor. En ningún momento yo supe que ahí había una marquesina, porque había una pared de casi de mi altura, un poquito menos, y yo no sabía qué había del otro lado. ¿Usted figuraba como locatario en el contrato? El departamento lo alquilé yo era, aparte del locatario, yo a través de una sociedad mía también era el garante, o sea que era la única persona que figuraba en el contrato. Doctor, por favor. Para que jure como cierto que usted ignoraba que la señora Beca Gigi utilizara dicho espacio para el guardado de muebles y otros elementos. ¿Usted conocía o ignoraba? A ver, doctor, formúlesela de nuevo, No si no estaba yo se la voy a claro, aclarar yo. No, la pregunta está bien formulada por ahí. No la llevo a comprender. Por favor, doctor. Para que jure como cierto que usted ignoraba que la señora Beca Gigi utilizaba dicho espacio para el guardado de muebles y otros elementos. Yo no sé lo que me está preguntando. Si usted conocía o no que la señora Beca Gigi guardaba o utilizaba ese espacio para el guardado de muebles. Yo la entendí la pregunta. Sí. ¿Usted conocía o no conocía esa circunstancia? No, para nada. Lo doy por respondida, doctor Maylan. ¿Está claro? Lo vi. Doctora, ¿usted va a ir en orden al pliego? En principio sí. Bien. Pero la primera pregunta ya fue contestada Sí, de no las hay problema, posiciones la del doctor revisamos, Mailán. quédese tranquila. Sí, la primera la doy por evacuada. Sí. Sí. Si que quiere, ¿quiere que la lea yo, doctor? se la formulo yo, no tengo ningún problema. No, por déjemelo, favor. por favor. Bueno. Para que jure como es cierto que el contrato de locación fue celebrado con la firma Didesa perteneciente a los señores Márquez como propietarios del departamento. ¿Me puede contestar? No sé quién es el señor Márquez. Bien. ¿Con quién celebró contrato de locación? ¿Quién participó? A la única persona con la que participó fue el agente inmobiliario. Nunca había a ninguna otra persona, nunca pude ni inclusive después hablar con el dueño, ni conocerlo, ni nada. ¿Sabe quién es, aunque sea de nombre? Independientemente de la titularidad registral, etcétera. Simplemente es para ver con quién tuvo el contacto. Independientemente de, la verdad, de señor Madina, que supongo claro, que se refiere Madina, usted. exactamente. Sí, la está única claro. persona con la que yo traté. Bien. Usted cuando firmó el contrato, ¿quién suscribió por la parte locadora? ¿Alguien le alquiló? O sea, más allá que intervino un agente inmobiliario. No, nunca lo vi. Fue. Estaba ya firmado cuando yo fui a la escribanía. Bien. ¿Y quién surgía como locador? ¿Dueño? ¿Quién le alquiló a usted? A mí me alquiló Madina. Bien, lo interpreto. ¿Y en el contrato, usted leyó una vez el contrato? Sí, pero ahora no lo tengo en la cabeza como para acordarme quién era el titular. Era creo que una sucesión. Firmaba igualmente un señor, no me acuerdo bien ahora. ¿No sabe quién firmó por la parte de locadora? No me lo acuerdo. Pumbo puede ser. No hay problema. La sucesión de Diamantino creo que era, algo así. Pero no me acuerdo la firma. No, si le consta, si no, no. No me consta, no me acuerdo. Por eso. No es que no me consta, no me acuerdo. Bien. Yo solamente traté con Madina, que era el agente inmobiliario. Está clarísimo. Doctora. Para que jure como es cierto que usted y la señora Beca Gigi jamás vivieron juntos. La voy a formular de manera distinta, doctora. Bueno. ¿Usted convivió en ese inmueble con la señora Beca Gigi? Y si es negativo, si en algún momento convivió, aunque sea en otro inmueble. No convivimos, puedo aclarar. Fíjense que la pregunta yo la hice en afirmativo, que usted jamás vivió con la señora. El juez la pregunta de una manera que está bárbaro, porque son las facultades de él. Yo no hubiera podido porque soy parte, pero él
la reformula para que entienda. Entonces le dice, bueno, a ver, ¿usted vivía con ella? Eso no es una posición, eso es una pregunta. Pero bueno, acá sí también tendríamos un ejemplo del activismo judicial. ¿Por qué? Porque más allá de la formalidad, el juez lo que quiere es llegar a la verdad y saber qué pasó. ¿Está? Por supuesto. Yo alquilé ese departamento para ir a convivir con ella. A raíz de esto que sucedió, que fue inicialmente cuando se estaba haciendo la mudanza, lógicamente se cambió todo el panorama. Correcto. Está claro. Doctora. Para que jure como es cierto que al momento del accidente, en junio de 2015, usted y la señora Becashishi habían culminado la relación de pareja. No. O sea, continuaban en pareja. ¿Eso Sí. es lo que quiere señalar? Al momento del accidente, sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Alguna pregunta? Nada. Profe, Dime. antes, en una de las primeras preguntas, él me había dicho que con anterioridad sí, anterioridad al accidente sí habían estado en pareja, pero durante el accidente no. Y ahora ahí como que se contradijo. Dijo que sí, estaban en pareja. No, lo que había dicho era que no trabajaba para él. Ah, ok. Eso había dicho. Ah, Porque bien. ella había sido empleada de él. Entonces, que en el momento del accidente ya se había terminado la relación laboral. Laboral, claro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, esta es la actora. Así que les pongo acá para que ya vayan viendo un poquito el tema. Perdón, la coactora, ¿no? Es la que se cayó de la... Ahí está. Ahí está bien. De la... Perfecto, cuando usted disponga. baulera. Según ella, de la baulera. Bueno, ¿sabe a qué vino? Vecina. Sí. ¿A qué vino? ¿Si me puede explicar? Bien. Por el tema del accidente que tuve. Por supuesto. Ujú. Fuera de eso, ¿le fue explicado cómo es el desarrollo de este acto de hoy? Van a ser unas posiciones. Las posiciones son afirmaciones, algunas van a tomar el sentido de pregunta, ¿sí? Sobre las cuales usted tiene que contestar si es cierto o no es cierto, ¿sí? Exclusivamente eso, si es cierto lo que se le pregunta o se le afirma o si no es cierto. Bien. ¿Me comprendió? Claro. Bien. Si tiene alguna duda sobre lo que se le pregunta, antes de contestar, me plantea qué es lo que no comprende y yo se lo trato de aclarar o el colega lo aclarará, ¿sí? En el micrófono. Bien. Le pido por favor respuestas cercanas al micrófono. Si puede probar. Puede emitir algún buen día, hola. ¿Me escucha? Bien. Doctora Pereira, si quiere Sí. comenzar con su pliego. Sí. Vamos. Señora Becashishi, para que jure como es cierto que su estado de salud está deteriorado desde hace más de 7 años. Sí, se afirmativo. Le agradecería si puede contestar un poquitito más fuerte. Bueno, porque al independientemente- micrófono tomó, pero está bien, Claro, lo entiendo. pero nosotros atrás... Contestó que es cierto. Sí. Y Para que jure como es cierto que como enfermedad preexistente al accidente de autos sufre fibromialgia. Sí, sufro fibromialgia. Para que jure como es cierto que padece la fibromialgia desde el año 2012. Sí. Un minuto, tengo que tomar agua. Sí. Toma tranquilo, no hay problema. Para que jure como es cierto que la fibromialgia le ha generado desde 2012 dolores de cervicales, lumbares, rodillas y articulaciones. Sí. Si puede contestar un poquitito más fuerte, por favor. Sí. Gracias. Tengo la voz. Gracias. Para que jure como es cierto que desde que sufre fibromialgia se ha visto afectada anímicamente. Sí. Para que jure como es cierto que la fibromialgia le generó una incapacidad laborativa. No. Doctora. Para que jure como es cierto que en el año 2012 fue atendida por el doctor Manuel Pellegrina, especialista en ortopedia y traumatología. No sé, no me acuerdo.
Tiene que mirar al juez, por favor. Supongo que sí, no me acuerdo. ¿Qué es lo que no recuerda? ¿El nombre, la fecha? Claro, el médico. No me acuerdo del médico. ¿Quiénes han sido sus médicos de cabecera con relación a la fibromialgia entonces? ¿O quiénes recuerda que hayan sido sus? Moreno. Doctora. Sí. Para que jure como es cierto que en el año 2012 el doctor Pellegrina... Bien. Esos hechos que ella reconoce ya son hechos acreditados, porque en esta prueba ella al estar manifestando que sí, que es cierto, o sea, son todos hechos que han quedado probados. Los hechos que son desconocidos, habrá que ver después el juez, valorando otros medios de prueba, qué resulta. Pero por otro lado, en lo que es valoración de la prueba, también ustedes saben que a través del sistema de la sana crítica el juez se puede apartar de un medio de prueba si considera que no fue relevante. Y si a pesar de esto surgiera de toda la prueba documental, de los informes médicos, que ella no tiene fibromialgia, o que la fibromialgia no le generó ningún tipo de consecuencia, él podría también apartarse incluso de este reconocimiento, si tuviera, así lo considerara. Pero en principio diríamos que son hechos probados. ¿Está clara la diferencia entre absolución de posiciones y testimonial? ¿Tienen dudas? ¿Encuentran cuáles son las diferencias? ¿Por qué el testigo tiene el deber de comparecer, el deber de declarar y el deber de decir verdad? Y si no le hace puede tener consecuencias penales, mientras que el absolvente no, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces si dice, no es cierto, no es cierto, y después queda acreditado que sí, no le va a generar una consecuencia penal. La consecuencia que le va a generar es que va a quedar el hecho probado de una manera u otra y le podrá salir una sentencia en contra. ¿Está claro? ¿Llegan a darse cuenta esta participación del juez? ¿Cómo aclara? ¿Cómo vuelve a preguntar? ¿Alguna duda? ¿Qué comentarios tienen? Sí, profe, le quería más que preguntar, aclarar, ¿no? Decime, Nicolás. Esto no es muy regular, ¿no? Que el juez esté ahí, que participe, que vuelva a repreguntar. Por lo general no sucede, ¿o sí? Bueno, ahora con lo que es la Justicia 2020, sí. Ahora sí. O sea, las audiencias que yo he tenido, que no han sido muchas, pero que he tenido dentro de lo que es Justicia 2020, sí. El juez tiene otra participación, tiene otra actividad. ¿Por qué? Porque Justicia 2020 pretende un juez activo, que busque la verdad. Pretende que se respeten los principios de la economía procesal, que se respete la inmediatez, la celeridad. Entonces, todas estas cuestiones hacen que como yo les decía hoy, si bien hay artículos del código que nos hablan de un garantismo, hay artículos que nos hablan del activismo judicial. Y son las medidas para mejor proveer y básicamente las facultades del artículo 36, donde el juez puede interrogar, o sea, el Código de Nación permite que el juez cite testigos que no hayan sido ofrecidos por las partes si de las manifestaciones hechas por estas surgiera que hubo algún testigo. Entonces, bueno, lo que se busca ahora, además de la celeridad y la inmediatez, es esto, la búsqueda de la verdad. Entonces, la participación del juez tiende a eso. Por eso es importante que lean el material que les he dado. Les digo que lo lean de ahí porque no hay mucho libro que hable de Justicia 2020 porque es bastante reciente. Y más su implementación y su práctica. Entonces, por eso les sugiero que lean lo que les subí. Porque ahí están las recomendaciones que dan a los jueces, los fundamentos y también a los letrados que actuamos en los procesos. ¿Está claro? Doctora, por Sí. ejemplo, sí. Decime. Por ejemplo, en lo que usted dice, el Código Procesal de la Nación, el juez podría, en este caso que estamos viendo, por ejemplo, citar a alguno de los médicos que le diagnosticó a Exactamente. fibromialgia. Exactamente, Lucio. Exactamente. Sí. Sí. O, por ejemplo, hablaron ahí del martillero Madina. Madina fue el que intermedió. En realidad fue citado como testigo, después creo que se desistió.
Pero a lo mejor el juez considera que es importante que Marina declare para manifestar quién fue el locatario, porque acá el problema es que, por eso se habla del locatario, él dice, una cosa es el locatario y otra cosa es el titular registral. El titular registral es el dueño del inmueble, que era mi cliente, que lo había vendido y que nunca se había escriturado, le había dado un poder para escriturar y nunca se había escriturado. El adquirente, que nunca lo escrituró su nombre, es el que alquila. Entonces, bueno, por eso también es demandado el titular registral. Entonces, sí, tranquilamente. Bien, yo acá Bien, tengo y marcado. una Sí, última decime. Sí, esperame un última segundito preguntita. que pregunte Lucio. Sí, dime. Si el juez cita en este caso al testigo, la contraparte, o sea que no le conviene, ¿puede recurrir eso? O... En realidad, está muy bien tu pregunta. La posibilidad de recurrir no se da dentro de la etapa probatoria. Podría interponer una revocatoria, pero no una apelación. Pero sí después, cuando apelara la sentencia definitiva, podría pedir a la Cámara que se aparte de la declaración de ese testigo. Pero si el testigo eso es propuesto por el juez a través de los dichos que van surgiendo de las declaraciones y considera relevante, está dentro de las medidas para mejor proveer también. Porque las medidas para mejor proveer, cómo se venían regulando, cómo se venían instrumentando, mejor dicho, en el código sin la implementación de Justicia 2020. Cuando el juez dictaba, ¿se acuerdan que eso lo vimos en la clase de proceso ordinario? Cuando el juez dictaba el llamamiento a autos para sentencia, empezaba a correr el plazo para dictar sentencia. El juez recién ahí empezaba a estudiar el expediente. Y ahí le surgían preguntas, le surgían dudas, inquietudes. Y él podía volver a citar a algún testigo, o ofrecer otro tipo de prueba, o pedir una ampliación del dictamen a un perito. Dentro de las medidas para la mejor proveer, dentro de la etapa probatoria, decisoria, suspendía el llamamiento de autos. ¿Qué es lo importante de esto? Que se respete la bilateralidad. Entonces, si el juez fija una audiencia y cita a las partes para que comparezcan a la audiencia y que puedan preguntar a ese testigo, se está respetando la igualdad de las partes y la bilateralidad de la acción y la defensa en juicio. No habría ninguna violación a las normas procesales. Entonces, sea en este momento de la audiencia que se determine y que el juez ordene la citación, o sea con posterioridad u otro medio de prueba, siempre que se dé la bilateralidad y que ambas partes puedan expedirse y participar en la prueba y manifestarse sobre la prueba, una vez producida, estarían en igualdad de condiciones, independientemente de que el resultado de esa prueba va a favorecer a uno o a otro. ¿Está claro, Lucio? Sí, bárbaro, gracias. Perfecto. No sé quién había pedido también, te voy a preguntar algo. No, profe, no me había Dime. quedado claro si entonces uno de los coactores, al momento de que ustedes le estaban realizando la pregunta, declaró como que no conocía a su cliente al momento de haber, digamos, alquilado el... No, claro, él exactamente. Él lo que dice, yo no me acuerdo a quién le alquilé, yo el único que Claro. vi fue al martillero o al agente inmobiliario, no sé quién era. Entonces él dice que él no se acuerda y que nunca vio a nadie, que él personalmente firmó con el martillero y cuando le llegaron el contrato ya estaba firmado por los locadores. Entonces niega desconocer todo eso. Que en realidad obviamente es un documento que él firmó y el documento tiene firmas certificadas y ya se autoabastece y ellos mismos demandaron a todos. O sea que, pero puede ser que él en este momento no se acuerde quién estaba firmando el contrato o quién había firmado el contrato. Bien, les voy a poner acá estos últimos minutitos para ya dar por culminada la audiencia de vista de causa. Las confesionales producidas, en el caso del testigo real, ofrecido por ambas partes. Me queda... Voy a retroceder un poquito. Doctora, que me dijo, ¿Lavallén está pendiente y es necesario o está desistido? No, está desistido porque ya Lavallén fueron desistido. utilizados todos los certificados en las pericias. Fischer también. Sí. Y Ardoy y Navarrete, que eran testigos de... También desistidos. Del momento del hecho, claro, sí.
No, sobre la producción del hecho. Ahí, ¿Vieron cuando no tengo la mal. señora se cayó de la marquesina, digamos? No. ahí están haciendo como un resumen de qué está pendiente, qué Lo útil no, es hacer reconocimientos. para ver qué podía pasar o qué había pasado con los testigos que no habían ido a la audiencia. Que esto es un poquito lo que se hubiera hecho o lo que se hizo anteriormente en la audiencia preliminar, porque en la audiencia preliminar lo que se hace es decir, bueno, a ver, usted ofreció tal testigo, tal otro, tal hecho, hace falta que... Sí, no hay problema, Lucio. Nos vemos la semana que viene. Gracias, me alegro que te haya servido. Bueno, esas cuestiones que se discuten en la audiencia preliminar. Bueno, ¿cuáles son los hechos controvertidos? ¿Tal testigo? ¿Hace falta que declare? ¿No? Y ahí se determina qué prueba se va a producir. Lo más breve que se pueda, ¿no? Lo más cercano al hecho, porque... Él está hablando de la utilidad Bien, del reconocimiento Testigo Real judicial, declaró. porque él fue y Las vio confesionales producidas, en la el caso del Testigo Real, marquesina. ofrecido por ambas partes. Me queda Alejandro Madina, que es... que no está o no que no va a venir. Bien. Lo desistimos. Se desistió. No, ahora dejo constancia yo. No. Nunca se sabe. Yo también lo desisto al arquitecto Medina. Bien. Bueno, deja constancia por ejemplo, igual yo dejo en el audio. Testigo Madina está desistido por ambas partes. No vino, pero tampoco está pendiente la información. Pero ya está todo. No, a ver, si consulta, no me quiero meter en un tema probatorio de ustedes, pero si tiene que ver con la cuestión de la fibromialgia, en la existencia propia de la patología ya está recontra superada y... Los efectos también. Digamos. Sí, no sé si ustedes eso lo relacionan con el hecho en algún... O sea, por algo lo quieran hacer declarar en ese sentido. Si la fibromialgia pudo... Me parece que no tiene vinculación con el ingreso de ella a la marquesina, etcétera. Pero bueno, ¿no? Pero sí con sus efectos. No, está claro. No, estoy hablando del hecho, no de... Ni la bien, ok. No, por eso desisto. Igual está la Está prueba bien. pendiente, la que le mandé una reiteratoria, capaz que Bien. la informativa la contesto. Aprovecho que estamos grabando. Yo decidí someter este proceso, por cierto, complejo por la multiplicidad de partes y por lo que de alguna manera se discute al proceso de oralidad para tratar de generar que las audiencias sean videograbadas y demás. También en ese marco yo les di un periodo de prueba amplio, lo voy a mantener, voy a pasar a certificar el expediente, el vencimiento del término, pero más que nada para pasar una radiografía de qué tengo y qué no tengo. Me va a quedar periciales pendientes algunas explicaciones, alguna impugnación de parte de algunos de ustedes. Pido en esto coherencia, no planteos de negligencia, les voy a dar un plazo más razonable para que puedan ultimar lo que queden, pero de otro lado les exijo por favor que aquella prueba que no sea necesaria sea desistida. Una forma de trabajar tranquila, con consenso, y bueno, una vez ya culminado todas las sustanciaciones periciales y si veo si necesito una explicación yo para convocar a algún perito a audiencia que lo evaluaré, obviamente les avisaré, no solo por proveído, sino que me voy a tomar el trabajo de llamarlos y avisarles. Así que bueno, si hay que hacer una aclaración más, doctora. No, nada más queda pendiente. ¿Algún pedimento que quiera formular? No. Estamos en contacto con el kinesiólogo por si necesita el anticipo, me parece que no lo ha solicitado, y la pericia psicológica, como nos dijo recién la licenciada, ya la presentó, todavía no tenemos traslado, no sabemos lo que dice, pero después faltan los pedidos de explicaciones. Creo que está todo. ¿Algo que necesiten solicitar? ¿O quieran pedir ahora que lo tengan presente? No. No, hay algunos traslados. Sí, no, está claro y hay mucha actividad procesal. ¿Sí? Que cada semana que me tomo para proveer algo son 6, 7, 8, 9 escritos y bueno, obviamente lleva su tiempo de provimiento, por eso les pido este mecanismo de trabajo en equipo, si se me permite. ¿Doctor? Bien, concluimos. Necesito que no se retiren hasta que confirmo que puedo grabar y me firman el acta. Bueno, bien. Ahí me interesaba que escucharan esa última parte porque vieron cómo el juez hace un resumen de por qué este proceso, cuando fue iniciado, lo somete a la oralidad a través de lo que es Justicia 2020, por la complejidad en cuanto a la cantidad de partes, de sujetos. O sea, partes son dos, pero hay más de un sujeto por cada parte. Por ciertas cuestiones particulares, él consideró que tenía que ser sometido al régimen de oralidad.
y así fue. Eh, y bueno, y cómo pide el tema de, bueno, desistan de la prueba que es inoficiosa, como para tratar de lograr que el proceso se acelere y culminar con lo que queda. Si fuera, como yo les dije, un juicio laboral, como ya está regulado por las normas procesales, la audiencia de vista de causa, ahora pasaría a sentencia. Acá él lo que dijo es, voy a ordenar al secretario que certifique el vencimiento del término de prueba y su resultado, pero como para saber bien qué pruebas están pendientes y organizar. Pero todos teníamos en ese momento conciencia de que había muchas pruebas pendientes. La perito psicóloga recién había presentado la pericia ese día, había otra pericia que estaba del kinesiólogo que no había sido presentada, faltaban contestar pedidos de explicaciones o impugnaciones. Entonces, bueno, estaba todo esto, todavía estaba en marcha y pasó bastante tiempo, pasaron unos meses hasta que pasó sentencia. Que esto ahora está en cámara, la sentencia de primera instancia se rechazó la demanda, diciendo que fue culpa de la víctima, y bueno, la actora la apeló y ahora está en cámara para ser resuelto. A ver qué ocurre. Si confirman la sentencia de primera instancia o la modifican. ¿Una consulta? Sí, claro. Es sobre el momento procesal. En el momento en el que el juez recibe la causa prueba y genera la resolución, en ese momento decide si va a utilizar el mecanismo de justicia 2020 o el ordenado por el código, o en otro momento. Buena pregunta la tuya. A ver, vos sabés que yo ahora no me acuerdo, pero me voy a fijar. A ver. Porque vos sabés que no me acuerdo ahora en qué momento lo determinó. Si fue después de la contestación de demanda. Yo creo que sí. Cuando Terminada fijó la instancia intermedia. claro, cuando terminó la etapa introductoria, me estoy fijando acá en el doctor. El mecanismo de justicia 2020 no es obligatorio, eso queda a criterio del juez. Exactamente. Porque esto fue un juicio del año 2016. ¿Obligatoria? A ver si en el primer despacho lo dice. O lo fija en la audiencia. Como tengo tanta cosa abierta, ahí está. Es ordinario este proceso. No era sumario, es ordinario. Por el monto reclamado, porque son daños y perjuicios, era ordinario. Mira, no veo acá en el primer despacho, que donde se corre traslado de la demanda, no lo dice. Así que debe haber sido cuando en la etapa probatoria abre la causa prueba. A ver. Está buena tu pregunta. Ahora me interesa encontrar la respuesta. Claro, porque aparte hubo otros demandados que se habían desistido. Por ejemplo, los locatarios, se desistió de ellos, yo me opuse, apelé, me rechazó el recurso, no me concedió el recurso, fui a Cámara en queja, no, me concedió el recurso, pero me lo denegó y la Cámara me hizo lugar a la citación, lo citaron y ahí, bueno, entonces se demoró con todo eso. Pues a mí me interesaba que los que habían comprado el departamento a mi cliente estuvieran en el proceso. Porque si condenan a mi cliente, yo tengo que ir contra ellos. Mira, en noviembre del 2018 se fija la audiencia de vista de causa, la audiencia, perdón, preliminar, sí, ahí entonces se estableció. Sí, cuando se fijó la audiencia preliminar. En la Ahí audiencia. fue. Claro, y en la audiencia preliminar, o sea, cuando se pide la apertura de la causa prueba, Ya estaba decidido. ahí, no, cuando se pide que se abra la causa prueba, acá está, mira, el 28 de septiembre. Él dice, de acuerdo a los términos del artículo 34, inciso 5A y 36, inciso 4 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, como en lo dispuesto del protocolo de actuación del régimen de oralidad en los procesos civiles dispuesto por el Ministerio de Justicia de la Nación con la Suprema Corte de Justicia, que es la de Justicia 2020, acá está.
al que este jugador, este juzgador ha adherido, pues se acuerdan que yo les dije que primero fueron algunos juzgados que adhirieron, después ya fue como obligatorio para todos. Fíjese audiencia preliminar para el día 8 de noviembre del 2018. Sí, así fue. Fue cuando se termina la etapa introductoria. Perfecto. ¿Mm? Y hoy en día es obligatoria. ¿Cómo, perdón? Hoy en día es obligatoria. Yo creo que hoy está, sí, en todos los juzgados ya la tienen y creo que, yo creo que sí, que ya todos los procesos, por lo menos los procesos ordinarios nuevos, se las están fijando en todos. Te diría que sí. Pero, o sea, sí que ya no es una adhesión voluntaria de ciertos jueces. Ya rigen todos los juzgados. ¿Mm? Buenísimo. Sí. Bueno, ¿le sirvió esto? Estoy segura que sí. Sí. Porque realmente uno no es lo mismo, o sea, ver la teoría que ver cómo funciona una audiencia, cómo se toman las declaraciones, cómo participan los jueces. ¿Alguna otra pregunta? Marisa, ¿le hago una consulta? Sí, cómo no. Su cliente, que es el titular registral, pero que ya lo había vendido el departamento, no tiene ningún documento para directamente quedar exento de esa demanda y los nuevos propietarios, o sea, serían, digamos, porque no entiendo cómo se pudo confeccionar el contrato de alquiler, si bien, o sea, obviamente los actores de la demanda están, digamos, contra, digamos, el titular registral, que es su cliente. A ver. Hay como muchas desprolijidades ahí, o sea, en ese sentido de... El tema es el siguiente. En realidad, no sé quién me preguntó, quién me hizo la pregunta, ¿no? Adrián. Adrián, sí. En realidad el tema es el siguiente, Adrián. Cuando la persona vende, mi cliente vende y da el adquirente le dice que no sabe si lo va a poner a nombre de él o a nombre del hijo. Entonces se vende por boleto, que se hace ante una escribanía, y un poder especial para escriturar a favor del comprador o su hijo, o quien él designe. Pero eso fue hace muchísimos años donde era bastante común que pasara esto, como 20 años atrás. Se muere el adquirente sin haberlo nunca inscrito a su nombre. Entonces, los herederos, por eso hablan de los herederos de Diamantino Márquez. Diamantino Márquez fue el adquirente, que es a los que yo pido que se citen. Cuando son citados, entonces, los herederos, cuando se hace el contrato de alquiler, ellos no sé si sabían que el departamento no estaba a nombre del padre. O sea, después ellos hacen la sucesión, pero mientras tanto lo van alquilando. Y en realidad, el locador es el que alquila, que se supone que es el dueño, pero que normalmente, o sea, ¿quién vio alguna vez que se haya acreditado o sea, alguna vez alguno de ustedes alquiló algo? ¿Vieron la escritura a favor del dueño? Nadie la ve. Nadie. Es el locador, es el que alquila. Entonces, bueno, acá ellos, cuando piden el informe de dominio al registro de la propiedad, el registro de la propiedad, ¿qué dice? Que el dueño era otro. No, los locadores. Por eso es que ellos también demandan, porque si no, no pueden trabar un embargo sobre el inmueble y demás, entonces también demandan al titular registral. Bien, y después otra cosa que la persona que declara, que dice que era el garante, digamos, en el contrato de alquiler, y en un momento dice como que iba a vivir y después el accidente no vivió, o sea, en ese contrato de alquiler, ¿él mencionó que iba a vivir con esta persona que después tuvo el accidente? No, pero a lo mejor dice él y su grupo familiar. No aclara quiénes son. Lo que pasa es que en realidad ahí hay una cuestión que nosotros nos hemos planteado si él no inicia el juicio con la actora, con la que era su pareja, para no ser él el demandado, porque él como locatario tenía la guarda. Y el que tiene la guarda es el responsable también. Claro. Y a lo que voy también, bueno, está bien lo que me dijo usted, el grupo familiar, está bien, pero pasa que esa mujer no pertenecería a su grupo familiar, sino... Sí, pero no es una cosa, o sea, que ella vivía ahí es un hecho que quedó acreditado y en realidad no importa, porque ella podría haber estado de visita unos días. Claro. Igual sufrió el accidente en el lugar. Sí, está bien. ¿Mm?
Entonces, digamos que no sería un hecho trascendente si ella vivía ahí o no vivía ahí. Bien. ¿Está? Sí. Muchas gracias. Bien. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario al respecto? Yo lo que voy a hacer, mientras ustedes van pensando si me tienen que decir algo o no, si hay alguna pregunta, habilitan el micrófono y me dicen. Doctora, yo quería volver al tema de la prueba confesional, las posiciones. Si el abogado de la Sí. otra parte puede o impugnar o intervenir o decirle, no, me opongo a que se la formule de esa manera. O sea, intervenir como lo hacía el Sí, juez o puede sí, intervenir. Ah, sí. Lo que pasa es que acá la actora no se opuso a nada. En algunas claro. cosas pidió el juez reformularlas, pero la actora podría haberse opuesto o haber pedido que sean reformuladas de otra manera. Ah, Sí, perfecto. sí, no hay ningún inconveniente al respecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra cosa? A ver, lo que nos queda pendiente son procesos de ejecución y en la comisión 2 nos queda también procesos colectivos, que creo que algo hablamos, pero muy sucintamente. Yo ya subí material en la comisión 1 y en la comisión 2, como para que ustedes puedan ya ir estudiando lo que queda. Y la próxima semana, o la semana que viene yo tengo clase el lunes con la comisión 1, el miércoles con la comisión 2 y el jueves es el examen. Si quieren los de la comisión 1, perdón, si quieren los de la comisión 2 participar de la clase del lunes a las 9:45, les subo el link. Si les queda bien, no sé si alguno puede o alguno se le complica, porque entonces ya pueden ver la clase de proceso de ejecución antes y no tener que esperar tan sobre la hora. No sé, ustedes me dirán. Sí, Y si no, profe. vamos a hacer una cosa. En principio, las dos clases están y yo voy a dar las dos clases. Si alguno quiere, o sea, si lo dan todos, la del miércoles la dejamos nada más que para repaso. Si alguno no puede el lunes a las 9:45, me avisa, entonces yo doy las dos clases y el que le convenga ir el lunes va, pero la clase será el miércoles. De los que están presentes, ¿pueden todos estar el lunes 9:45? No. No, yo no podría. Listo. Entonces, hacemos así. Yo la clase la doy el miércoles. Perdón, la clase de la comisión 2 la doy el miércoles. Si alguno quiere tener la clase antes, porque prefiere ya ir adelantando las clases, va a la del lunes, no hay ningún problema. El link es... Ah, no, porque es distinto. Bueno, yo después se lo subo. O le pido a Jerónimo que se los mande. Hasta el grupo, o los subo en el campus. Sí, decime, Adrián. ¿El horario del examen va a ser en el horario de cada comisión o un horario fijo para todas? No, buena pregunta. Seguramente las comisiones van a comenzar simultáneamente, porque como somos varios docentes, y es muy factible que arranquemos temprano, a lo mejor a las 9 de la mañana o 8:30 de la mañana. Entonces, bueno, tengo que coordinar con las dos comisiones para ver si todos pueden a esa hora. Si es así, ya arrancamos, y si no, arrancamos a las 8:30, por ejemplo, con la comisión 1, y con la comisión 2 a lo mejor arrancamos a las 11:30 de la mañana, o a las 11, como para que no tengan que estar esperando. Entonces yo arranco con la 1 y después ya dejo los de la 1 y sigo con ustedes. Sí, Eso yo ya se ¿existía los confirmo, les la confirmo el horario. posibilidad de que nos brinden un horario más o menos estimativo? Porque ayer en obligaciones estuvimos 5 horas en sala de espera. Lamentablemente no. Ah, bueno, está bien. No. Profe, ¿Por una qué no? pregunta. Porque, perdonen que contesto esto, porque es muy difícil, porque no sabemos quién se presenta, que hay muchos que no se presentan, no sé cuántos alumnos había en obligaciones. Entonces, una vez que primero ustedes, cuando se abra la mesa, van a entrar todos, van a dar los presentes. Una vez que den los presentes, yo ahí sí les puedo decir, bueno, a partir de la letra tal, si quieren,
se pueden desconectar y vuelvan a conectarse Claro, sí, o algo así, sí. Bueno, pero cuando abre la mesa tienen que estar todos y dar el presente y ahí se ordena. ¿Quiénes rinden? ¿Quiénes son los que necesitan rendir antes? Que tendrán que avisar cuando se abre la mesa para tomarles primero, y quiénes son los que van a rendir después. ¿Está claro? ¿Dijo en el que se abre la mesa? No, por eso dije, después les voy a hablar con mis colegas y ya publicamos a qué hora empieza la mesa. Seguramente la comisión 1 va a arrancar 8:30 de la mañana. La comisión 2 seguramente va a arrancar no antes de las 10 de la mañana. Pero después se los confirmo. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de la comisión 2, ¿vamos a ser evaluados simultáneamente por los 3 profesores o cada profesor va a tener un alumno designado? Seguramente dividimos la mesa en 2. Ah. Las 2 comisiones ya van a dividir la mesa en 2 seguramente. O sea que habrá 1 o 2 docentes en cada mesa, de acuerdo a cómo lo organicemos. Una consulta. Sí. Nos habían comentado que estaba la posibilidad de que preparemos un tema. ¿Eso sigue en pie? Digamos, nosotros Sí. entraríamos y damos nuestro tema de manera, no Sí, sé, 5 ahí minutos más. les digo. Bien. Espérenme un segundo. El tema es el siguiente. Ustedes pueden tranquilamente elegir un tema dentro de los temas que se dieron en esa segunda parte y pueden comenzar a hablar de eso. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las contras? Las ventajas es que ustedes empiezan a hablar de algo que ustedes eligen y que saben. No es un tema circunstancial que les va a tocar. La desventaja es que si les hacemos un par de preguntas y el tema no lo saben bien, no van a pasar a otro tema. Ahí va a terminar el examen. Si lo saben bien, se pasará a otro tema para que ustedes después puedan desarrollar otra bolilla. Si no eligen tema y lo elegimos nosotros, obviamente que si no saben nada, tampoco el examen ahí ya va a terminar. Pero si está flojo, van a pasar a otro tema. Pero bueno, al ser un tema elegido por nosotros, les puede tocar cualquier cosa. Si eligen tema, mi consejo, dadas estas consecuencias, es que sean específicos en la elección. Que si ustedes quieren hablar de los procesos ordinarios, no empiecen hablando de clasificación de procesos. Porque cuando empiezan a hablar de clasificación de procesos, se empiezan a hablar de ese tema y después, cuando ustedes quieren llegar al tema puntual, ya pasó, ya empezamos a hacer preguntas nosotros. Si quieren hablar de proceso ordinario, empiecen hablando de proceso ordinario. O si quieren hablar de transacción, hablen de transacción, no hablen de los modos de terminación del proceso. Pueden decir, obviamente tienen que poner en tema y dirán, la transacción es un modo anormal de terminación del proceso que consiste en tal cosa. Y después desarrollarán. Ese es un consejo. Después, podemos como ser ustedes bien quieran. específicos. Exactamente. Muchas gracias. ¿Algo más? Profe, a ver si entendí bien. Entonces van a haber dos profes, digamos, que nos van a evaluar, o sea, ¿y van a haber 2 Zoom diferentes en los cuales tenemos que dar el presente? Sí, ni siquiera sé si, sí, espero que sea por Zoom, porque las veces que hemos hecho por el otro que tiene la facultad, que es ay, ahora me olvidé cuál era el otro ¿Webex programa. puede ser? Sí, el Webex, no nos ha resultado. Así que supongo que será por Zoom. Pero sí, nos tienen que armar, nos van a armar 2 Zoom para cada comisión. Que eso también tengo que ver el tema del horario, porque también hay que coordinar eso con la facultad. No sé de cuántos Zoom disponen. Bien. Y si es por orden alfabético, ¿cómo se va a evaluar eso? Todavía Va no a ser está, va a ser por orden alfabético, pero si hay más de una mesa, se va a dividir la mesa. Entonces les va a tocar de tal a tal letra con un profesor, de tal a tal letra con el otro. Perfecto. ¿Está? Bien. Bueno, les voy a hacer una devolución muy por arriba y después por el tema de lo del trabajo de la demanda, ¿no?
Lo que les dije de la negativa, es donde más hubo algunos problemitas. Malena Uñates estuvo muy bien en tu trabajo. Caterina Rabino también. Juan Pedro Yaruzzi también. Les digo los que estuvieron muy bien, que tengo acá. Arroceres Dayana, Daniel Horacek. ¿Quién más? Primero les digo esto como para que se sepan los que estuvieron muy bien. Los que no, es porque estuvieron más o menos o bien. Karen Méndez, Lautaro Cantando, Lucas Albano, Lucía González, Mateo Jesús y Moix Camaño, Nicolás Villar. Bien. Estoy mirando a ver qué otro. Hubo algunos que estuvieron mal directamente. Pero bueno, voy a nombrar, de los que no nombré ya saben que estuvieron bien, regular o mal. ¿Cuáles fueron los problemas? Muchos problemas con el tema de la personería, que a lo mejor no aclaran o que no respetan las formas de la demanda. A veces empiezan a hablar primero de que es el objeto, que es el rechazo de la demanda, y después de la personería. Y es importante mantener la forma del 330. Ustedes tuvieron una demanda, entonces es importante mantener esa forma. Dentro de esa forma, primero es la personería. Segundo, el objeto. ¿Cuál es el objeto? Vengo a contestar la demanda o vengo a poner excepción y a contestar la demanda. Porque si es una excepción perentoria, o pongo la excepción y supletoriamente contesto la demanda. Entonces, para oponer la excepción tiene que estar, es como una demanda. Porque yo opongo la excepción y voy a tener que decir qué es lo que pido, qué es lo que pretendo, por qué quiero que se le rechace la demanda, que se termine el proceso y se haga lugar a la excepción planteada. El tema de la personería, acuérdense ustedes que ahí, si se presenta como apoderado, la personería tiene que decir que él es el abogado, apoderado, con poder especial o poder general, hacer mención, cuál es el artículo de la personería, qué dice el poder, qué lo adjunta en original, si es especial, o una copia certificada, una copia suscripta por el abogado, si es un poder general, porque sirve para muchos procesos. Pero es importante dar todos los datos del cliente, porque el encabezamiento lo encabezo como abogada, pero después digo, pero yo acá estoy presentada como apoderada de fulano de tal, y dar todos los datos, el domicilio real, el documento. Digamos que ese fue uno de los mayores problemas, el objeto y el tema de la personería. Y la negativa estuvo bastante flojo en algunos de estos que no he nombrado. No sé si hay alguna pregunta de alguien o algún comentario al respecto. Estoy mirando acá porque tengo todo como un resumen. Esto genera nota de concepto, no tiene nota. Nada. Pero básicamente los errores fueron similares. Nada. ¿Ningún comentario más al respecto? Bueno, vamos a dar por terminado entonces hoy. Con los que nos veamos el lunes, ya arrancamos con procesos de ejecución y terminamos con la unidad. Tienen todo el material para que puedan empezar a estudiar de ahí. Hubo alguno de ustedes que me hizo algunas preguntas, así que ahí tienen el material en base a lo que van a ver. De procesos de ejecuciones especiales no es más que lo que está en el PowerPoint que les subí. Bueno, buena semana. Gracias, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao. Buen día para todos.